bienvenidos a este acto de entrega del premio Eulalio Ferrer. En primer lugar, darles las gracias por acudir a esta convocatoria. Es realmente para mí un placer abrir este acto. Les presento a las personas que me acompañan en la mesa. Tengo a mi izquierda al rector de la Universidad de Cantabria, también participa dentro del convenio para esta entrega de premios. Tengo en representación de la Universidad Nacional Autónoma de México a una de sus vicerrectoras, puesto que el rector no podía acudir por motivos de agenda, y también el placer de presentarles a doña Ana Sara Ferrer, realmente la impulsora y la creadora de este premio Eulalio Ferrer en memoria de su padre. Sin muchos más preámbulos, aparte de agradecerles de nuevo su asistencia y quizá evidentemente también agradecer la presencia, y es el objetivo de este acto, agradecer la presencia precisamente del homenajeado, realmente del premiado, del profesor Svetlana Todorov, que nos acompaña precisamente para que la ceremonia tenga todo el sentido que realmente corresponde. Tenemos también ilustres todos los que nos acompañan en el acto, pero permítanme que agradezca precisamente la asistencia del embajador de Bulgaria, el excelentísimo señor don Konstantin Koznavasev, espero haberlo dicho de la forma adecuada. Tenemos también la encargada de negocios de la Embajada de México, doña Francisca Méndez Escobar. Gracias por acudir. El consejero de Ciencia y Tecnología de la Embajada de Francia, Bertrand Bouchel. Muchas gracias. Consejero cultural de la Embajada de México, don Pablo Rafael de la Madrid. Gracias. Director general de la Casa América, que por supuesto agradecemos la hospitalidad que siempre brinda para este tipo de actos, y desde luego desde la Universidad Autónoma de Madrid así se lo manifestamos, el ofrecernos este espectacular entorno y este marco para la celebración de un acto de entrega como el que hoy nos convoca. Tenemos, bueno, ya lo he dicho, no solamente como impulsora del premio, sino como presidenta de la Fundación Cervantina, doña Ana Sara Ferrer. Tenemos algunos vicerrectores de la Universidad de Cantabria y de la Universidad Autónoma de Madrid, y por supuesto también agradezco muchísimo la presencia del director de la Casa de Velázquez, que nos acompaña también en este acto, Jean-Pierre Ratien. Bien, en cualquier caso, y después de este preámbulo de presentación, el resto, perdonen, no les conozco por nombre y apellidos, pero en cualquier caso, bienvenidos y muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a proceder con el acto de entrega, que tal y como aparece en el protocolo, pues voy a dar la palabra a doña Ana Sara Ferrer, presidenta de la Fundación Cervantina de México, para que nos dirija unas palabras. ¿Quieras? Buenos días a todos. Yo les doy las gracias por su presencia, a los rectores, a las autoridades, al señor embajador, a los profesores que están aquí y amigos todos. Esta muy breve intervención de mi parte la quisiera dedicar a tres objetivos. Uno, por supuesto, a felicitar a Svetlana Todorov por su sabia trayectoria como destacado lingüista, humanista, filósofo, entre muchos de sus saberes, a la Academia Mexicana de la Lengua por su atinada postulación y al jurado por su justa decisión. Agradecer a las 4 universidades dirigidas por tan entusiastas y sólidos rectores, el doctor José María Sanz Martínez de la Universidad Autónoma de Madrid, al doctor José Narro Robles, hoy representado por la doctora Estela Morales, coordinadora del área de Humanidades de la UNAM, al doctor José Carlos Gómezal, rector de la Universidad de Cantabria, y al doctor José Manuel Cabrera Sixto de la Universidad de Guanajuato, con quien no contamos hoy. Así como a los invitados externos que formaron parte del jurado,
un representante de la Academia, de la Real Academia Española, uno de la Academia Mexicana de la Lengua, y al doctor Edgar Morán como premiado de la primera edición de este galardón, que hoy no está con nosotros, pues está delicado de salud. Y como tercer objetivo es honrar la memoria de mi padre, del que siento una sonrisa en mi espalda por el trabajo de la Fundación Cervantina y lo que ha venido realizando para continuar su obra. Para la familia Ferrer y los amigos de Eulalio, es un honor estar aquí con ustedes en tan emocionante evento como lo es la segunda entrega del Premio Internacional Eulalio Ferrer. La Fundación Cervantina de México, creada por Eulalio Ferrer Rodríguez, ha patrocinado importantes proyectos gracias a su generosidad. La donación del primero y único Museo del Quijote al estado de Guanajuato, con obra pictórica de grandes autores y que inició como una colección personal de más de 30 años y fue incrementando año con año hasta su muerte. También entregó su biblioteca quijotesca al Centro de Estudios Cervantinos en la ciudad de Guanajuato. Creó el Coloquio Internacional Cervantino, que se viene celebrando desde hace más de 24 años y hoy es considerado como el evento sobre cervantistas más importante en el mundo. La Fundación Cervantina también viene patrocinando la Cátedra Eulalio Ferrer desde hace más de 6 años en la Universidad de Cantabria y con investigaciones importantes en historias comparadas de países iberoamericanos y sobre el exilio español. Hoy la cátedra tiene una versión en México acogida por la Universidad de Guanajuato que estudia los archivos de nuestro fundador con el fin de desarrollar varios centros documentales. Por último, pero con una gran relevancia, este premio que nos reúne hoy y que encuentra su primer antecedente en el premio de novela Eulalio Ferrer, dedicado a la memoria de mi abuelo, Eulalio Ferrer Andrés, y que inició sus entregas en el año 75. Este reconocimiento discreto se tornó en una iniciativa mayor y más ambiciosa cuando nuestro mecenas creó el Premio Internacional Menéndez Pelayo e invitó a la universidad que lleva este nombre para que fuese su sede organizadora. Este premio, dotado ya de 48,000 euros, fue entregado durante 25 años en Santander. A la muerte de mi padre, los que conformamos la fundación, familiares y amigos íntimos de él, decidimos honrarlo con un premio que llevase su nombre y que trazara la ruta de su vida entre México y España, en sus ciudades más queridas, Santander, Madrid, México y Guanajuato. Gracias otra vez a todos por su presencia y su atención, y cedo la palabra al rector José Carlos. Bueno, sí. Muchas gracias. Bien, el rector de la Universidad de Cantabria nos va a hacer la presentación del premiado, del homenajeado, así que cuando quieras, rector. Muchas gracias, excelentísimo y magnífico rector de la Universidad Autónoma de Madrid, doña Ana Sara Ferrer, doctora Esteban Morales, representando a la Universidad Autónoma de México, con los saludos del rector Narro, Universidad de Guanajuato, que también participa en la ocasión, señor embajador, queridos amigos todos. Presentar al profesor Todorov es una tarea en cierto modo difícil, sobre todo para los que venimos de las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, puesto que mi profesión es la de físico, al igual que la del rector de la Universidad Autónoma de Madrid, pero ha sido verdaderamente un ejercicio tremendamente interesante plantearse entrar un poquito más profundamente en la obra de Todorov para poder decir algunas palabras que intentan ser coherentes dentro de lo que podemos hacer a la hora de presentar una personalidad y una obra tan amplia y tan vasta. Svetan Todorov, el profesor Todorov, llega a París desde su Bulgaria natal en 1963,
donde había realizado estudios de filología eslava en la Universidad de Sofía. Uno más de los muchos científicos y universitarios que llegaron a Francia, país abierto y de acogida en aquellos años, en un claro ejercicio de lo que hoy llamamos captación y asimilación del talento. Obtiene su tesis de tercer ciclo y posteriormente la tesis de Estado, integrándose en el CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, donde hoy es director de investigación desde 1986. Además, desarrolla su actividad como profesor de París 8 y l'École Normale Supérieure, así como profesor visitante de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y de México. Es autor de numerosos libros y ensayos, de los cuales más de 35 están traducidos al español. Algunos han alcanzado la consideración de indispensables, como Frente al límite, La conquista de América, La cuestión del otro, Los abusos de la memoria, El miedo a los bárbaros, Los enemigos íntimos de la democracia, o aquellos cuyo motivo inicial son sus reflexiones sobre la pintura, como El elogio del individuo, El arte o la vida, El caso Rembrandt, Goya o La sombra de las luces, El elogio a lo cotidiano. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios, destacando el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2008, por representar el espíritu de la unidad de Europa, del Este y del Oeste, y el compromiso con los ideales de libertad, igualdad, integración y justicia. Todorov ha sabido trascender los meros estudios académicos sobre literatura o semiótica para adentrarse en caminos no trillados, donde el ser humano y su capacidad de entender, comprender y aceptar lo nuevo, lo diferente, es el principal objeto de su pensamiento. Hay algo en su obra que continuamente aparece y que se refleja con distintos matices, y que podríamos resumir en de dónde vengo, cómo soy, cómo pienso y cómo debo o puedo mostrarme con capacidad de entender y analizar lo nuevo, las nuevas situaciones, y a ser posible, impartiendo criterio, es decir, sin concesiones fáciles a las modas o corrientes académicas. En su conquista de América no son los hechos en sí de conquistadores y conquistados lo que atrae su atención, sino el analizar cómo cada uno se manifiesta ante la nueva cultura, el nuevo mundo que aparece ante sus ojos, su capacidad para entenderlo y no siempre con fines altruistas. La diferente percepción del nuevo mundo, de Colón, Cortés, Las Casas y la recíproca de los mexicas, Moctezuma, la Malinche, etc., han dado origen a lo que hoy es Iberoamérica, las Américas, en cuya casa en Madrid nos encontramos. La historia, el análisis del hecho histórico, no es como las ciencias puras, la física, la química o la matemática. En un hecho histórico es más importante la motivación y las consecuencias que el hecho en sí. En física, la motivación no existe. Son las leyes de la naturaleza las que conducen a un comportamiento determinado. Pero cuando el objeto de nuestro estudio son los seres humanos y sus relaciones, las sociedades y sus culturas, estamos lejos de modelos deterministas o probabilísticos en el sentido de la física cuántica. Esto no es óbice para que Todorov nos transmita su criterio y sepa marcar los límites de lo aceptable. Una de las características de sus libros es que trata de ponernos en alerta: no todo vale. Así nos indica: para poder ser tolerante hay que tener muy bien definidos los límites de la intolerancia. O bien, no hay que dejarse llevar por el miedo a los bárbaros, pues nos puede convertir también en bárbaros. Y la globalización puede despertar una necesidad de pertenencia a una identidad local precaria que nos devuelva al tribalismo. Temas de reflexión de siempre y de la más rabiosa actualidad. Todorov es un europeísta activo y convencido. Europa, la vieja Europa, con sus valores de cultura, democracia y logros sociales, aún debe jugar un papel importante en el futuro de la humanidad. Pero nos alerta
en una de sus últimas obras, Los enemigos íntimos de la democracia, sobre 3 tendencias crecientes en el mundo occidental: el mesianismo y los intentos de imponer por la fuerza la democracia en el mundo, el ultraliberalismo, con la economía primando por encima de la política, y el populismo y la xenofobia, el miedo a lo extranjero y el consiguiente aumento del nacionalismo excluyente. Algo falta a nuestra querida Europa y algo no hemos sabido hacer para que sea lo que muchos hemos venido soñando durante muchos tiempos, y entre ellos el profesor Todorov. Eulalio Ferrer, cuyo nombre lleva el premio que hoy entregamos y cuya hija Ana Sara nos acompañe, es también un ejemplo de lo que hemos venido reflejando en estas líneas, puesto que, habiendo sabido comprender desde su bagaje de España y de Santander el complejo mundo del México actual, y ha contribuido al enriquecimiento de la cultura y el pensamiento a ambos lados del Atlántico. El año pasado fue Edgar Morin, y este es Svetan Todorov, quien recibe el premio Eulalio Ferrer por todos los merecimientos que han quedado expuestos y en reconocimiento de los valores de su obra. Enhorabuena, mes félicitations y muchas gracias a todos. Ahora le pedimos, we ask to Professor Todorov if he's can here, so please tell us something. We are expecting your words and also your sentences. Thank you. Muchas gracias. Je m'exprimerai en français. Je m'expliquerai sur le choix de cette langue. Mais tout d'abord, je voudrais remercier les représentants des éminentes institutions qui réunis en tant que membre du jury du prix Eulalio Ferrer m'ont jugé en cette année 2013 digne de le recevoir. À travers eux, je remercie les institutions elles-mêmes, à savoir l'Universidad Autónoma de Madrid, l'Universidad Nacional Autónoma de México, l'Universidad de Cantabria, l'Universidad de Guanajuato, l'Academia Mexicana de la Lengua, l'Academia Española de la Lengua, la Fundación Cervantina de México, ainsi que le lauréat de l'année précédente, l'auteur français Edgar Morin. Si, comme je le suppose, les jurés ont voulu rester fidèles à l'esprit d'Eulalio Ferrer, je dois saluer la grande générosité de celui dont le prix porte le nom et son absence de rancune. En effet, pour la 2e année consécutive, le prix est attribué à un auteur d'expression française, habitant en France, alors que le contact d'Eulalio Ferrer avec ce pays-là est loin de représenter une page lumineuse de sa biographie. Comme on sait, Ferrer fait partie des 500 000 réfugiés espagnols qui, en 1939, après la défaite du camp républicain dans la guerre civile, cherchent à traverser la frontière nord qui les sépare de la France. Quand la frontière s'entrouvre enfin, ce sera pour enfermer ces rescapés dans des camps. Ferrer fait partie, qui pirait, des 75 000 personnes qui seront parquées dans le premier et plus grand camp installé expressément pour eux à Argelès-sur-Mer, dans le sud de la France. Installé est d'ailleurs un grand mot pour cet enclos situé sur la plage, entouré de barbelés et gardé par des soldats armés, mais dépourvu du moindre bâtiment en dur, comme d'eau potable, où des branches d'arbres servent de toit de fortune et où sévit la dysenterie.
Heureusement pour lui, Ferrer le quitte au bout d'un an pour partir au Mexique, et heureusement pour moi, il ne garde pas un ressentiment tenace envers le pays qui le traite si mal. En tout cas, s'il l'a éprouvé, il ne l'a pas transmis à ceux qui, aujourd'hui, perpétuent sa mémoire. Je dois ajouter qu'au moment où il était interné dans ce camp, je venais de naître, en cette même année 1939, dans un pays bien plus lointain et qui n'avait pris aucune part dans la guerre civile espagnole, à savoir la Bulgarie. Et que la France elle-même a bien changé depuis et reconnu ces pages honteuses de son histoire. Du reste, le récit d'Eulalia Ferrer sur son expérience au camp y a été traduit et publié en 1993 sous le titre « Derrière les barbelés ». Il ne me revient pas de juger si je suis digne d'être le lauréat de ce prix, mais je suis heureux de constater que mes intérêts professionnels ont recoupé à plusieurs reprises ceux de l'homme dont il porte le nom, intérêts liés à la théorie du langage, de la communication et de l'interprétation, un sujet qui m'a beaucoup occupé entre l'âge de 25 et 40 ans. Je me reconnais également dans les objectifs de ce prix tels que je les ai appris, à savoir permettre une meilleure connaissance de l'être humain dans son intégralité, esprit, mais aussi corps, raison, mais aussi sentiment, et en même temps, dans son interaction permanente avec d'autres êtres humains, un échange qui nous accompagne du premier au dernier jour de notre existence sur Terre. Je crois en effet que l'interhumain, si je puis parler ainsi, fonde l'humain, que nous sommes faits de ce que nous donnent les autres et que nous-mêmes nous donnons à eux. Telle est la seule immortalité qu'il nous est donné de vivre. En revanche, je me sais aussi frappé d'un défaut qui me fait d'autant plus apprécier la générosité des jurés de ce prix, et donc de celui qui, en lui donnant son nom, les a inspirés. Comme vous l'avez deviné, je ne suis pas un hispanophone. Ma connaissance de cette langue est seulement livresque et, pour tout dire, médiocre. Je n'ignore pas l'importance qu'accordait Eulalia Ferrer à la langue espagnole. J'en conclus que les jurés n'ont pas considéré ce manque comme rédhibitoire, qu'ils ont donc voulu mettre l'accent sur l'appel cosmopolite, universel, du prix lui-même. Alors même que je ne suis pas parfaitement à l'aise dans la langue espagnole, je me suis aventuré à 2 reprises dans des épisodes de l'histoire des pays où l'on s'exprime en espagnol. Je voudrais vous en rendre brièvement compte, d'autant plus volontiers que les pays en question sont représentés parmi vous, puisqu'il s'agit du Mexique et de l'Espagne. Mon travail sur l'histoire mexicaine concerne l'épisode crucial de la conquête du Mexique et des premières réactions suscitées par cet événement. Je m'étais rendu à Mexico en mai 1978 pour y présenter quelques conférences sur le langage et le discours, l'interprétation et la communication. Mais à cette époque, je commençais à vouloir établir un rapport plus direct qu'auparavant entre l'objet de mes réflexions et la vie que je menais. Je devenais en particulier
conscient du fait que je ne serai jamais un Français tout à fait comme les autres, que j'étais, à ma modeste façon, un produit de la rencontre des cultures. Poussé par le désir de connaître un peu l'histoire du pays où je me trouvais, le Mexique, je me suis plongé dans la lecture de textes décrivant l'expérience des nouveaux venus et des indigènes au XVIe siècle. Je me suis vite rendu compte que s'était produite à ce moment l'une des rencontres entre deux populations les plus exceptionnelles de l'histoire de l'humanité, à la fois parce qu'elles ignoraient jusqu'alors tout l'une de l'autre, et parce qu'il s'agissait de deux civilisations très développées, fort complexes. Le résultat de cette rencontre a été d'une part une hécatombe, au début due à la guerre et au mauvais traitement infligé aux indigènes, plus tard au choc microbien subi par eux. Mais d'autre part, cette rencontre a donné lieu à une littérature de qualité remarquable, que ce soit les récits des conquistadors comme Cortés ou Bernal Díaz, ou des témoignages des religieux comme Motolinía et Las Casas, ou enfin de ces premiers ethnographes et historiens comme Bernardino de Sahagún ou Diego Durán, qui, ayant appris la langue des vaincus, ont préservé pour nous les récits et les textes des populations locales. On assiste là, en quelque sorte, au prototype de toutes les rencontres interculturelles qui jalonnent l'histoire de l'humanité depuis cette époque. Les leçons qui en découlent pour nous sont infinies. Elles concernent la communication entre les hommes et la nature, entre les hommes de différentes origines, les rapports entre savoir et pouvoir, entre identité et égalité, entre différence et hiérarchie, entre esclavagisme et colonialisme. Elles nous apprennent les 1001 voies du métissage culturel. 30 ans plus tard, j'ai été confronté à l'œuvre de l'un des plus grands artistes espagnols et du monde, le peintre Francisco Goya. Le contexte était très différent. Cette fois-ci, je n'étais pas en déplacement à l'étranger. Depuis plusieurs années, je m'intéressais à la pensée des Lumières, car j'avais acquis la conviction que, pour le meilleur ou pour le pire, elle était la base sur laquelle se construisaient nos convictions contemporaines. Je me sentais d'autre part de plus en plus attiré par les œuvres picturales qui, bien que d'une manière plus difficile à interpréter, participent à la pensée de leur temps. C'est au croisement de ces deux lignes que le nom de Goya s'est imposé à moi. Non seulement le peintre espagnol avait vécu dans l'entourage des personnes éclairées, comme on dit, liées à la cour d'Espagne, mais lui-même avait à la fois incarné cette pensée dans ses images et, fait plus remarquable encore, avait su la transformer de l'intérieur. Sa compréhension du monde s'était aiguisée particulièrement pendant la période d'occupation de l'Espagne par les régiments de Napoléon, période critique pour tous les partisans espagnols des Lumières, car les troupes étrangères d'occupation se réclamaient de ces mêmes idéaux. Ils prétendaient apporter liberté et égalité. À travers ses gravures, dessins et même tableaux, Goya communique une réflexion sur la fin et les moyens, le droit et le pouvoir, qu'aucun de ses contemporains n'était capable de produire.
Découvrir que tuer au nom de l'amour chrétien ne vaut pas mieux que tuer au nom des valeurs démocratiques, l'avait conduit à une critique radicale de la violence mise au service de nobles idéaux. Une leçon qui, depuis 200 ans, n'a rien perdu de son actualité. Il est vrai que, plus encore qu'en espagnol, langue qu'il pratiquait pourtant avec une intuition très sûre, Goya s'exprimait dans ce qu'il appelait lui-même idioma universal, la langue des images. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle je me suis senti autorisé à m'approcher de ce monument de la culture espagnole. Je vous suis reconnaissant aujourd'hui d'avoir accepté que j'évoque ces deux moments de l'histoire, espagnole ou latino-américaine, dans une langue étrangère, mais qui, comme toute langue, est aussi un idiome universel. Merci. We ask to Professor Todorov to come to the, because you are going to receive a diploma and also a medal. Wonderful surprise. Thank you very much. Muchas gracias. Merci. Muchísimas gracias. Ya para terminar, unas palabras institucionales y por supuesto también personales, ¿no?, para acabar este acto. Y evidentemente no puede ser de otra manera que de agradecimiento. Quizás es la palabra más repetida a lo largo del acto, pero eso es lo que corresponde a un acto como este, de homenaje y de entrega y de felicitación. Evidentemente la figura del profesor Todorov ha quedado suficientemente resaltada, ya no solamente con la presentación del rector de la Universidad de Cantabria y los méritos y su currículum, sino por la propia intervención del profesor Todorov. De lo que quiero resaltar aspectos que él mismo ha pasado y que tienen que ver con esos valores ciudadanos y que muchas veces reflejamos en esa cultura francesa, en esa cultura de la Revolución Francesa, ¿no?, esas palabras que han quedado grabadas de unidad y fraternidad y solidaridad, y sobre todo esa palabra que yo creo que cada vez está más en desuso y que sin embargo reclamamos de forma insistente, ¿no?, que es el de la fraternidad y el de los valores humanos y cívicos en una sociedad que cada vez se diluye más y más, pues por aspectos que nos determinan desde otros niveles. Entonces, en ese sentido, reclamar esos deseos de libertad, igualdad y fraternidad que han quedado aquí resaltados, y yo creo que es una lucha a nivel individual y que se transmitirá de forma colectiva en una sociedad que, insisto, cada vez es más agresiva contra esos principios. En esa dirección, agradecer como referente precisamente todo el trabajo realizado por el profesor Todorov y del cual se han resaltado a través de sus distintas obras. Y yo creo que ese era el foco que nos puso a los miembros del tribunal, del jurado, a la hora de elegir a la persona que merecía
este año 2013, este premio Eulálio Ferrer. Insisto, no es más que un reconocimiento, yo creo que es una fiesta para la ciudadanía, en el sentido auténtico de la palabra, el tener referentes de este calibre y además que se les homenajee y se les reconozca como aquí se ha hecho. En esta dirección quisiera extender el agradecimiento a ese entorno que generó una figura como el profesor Todorov, es decir, una cultura, un entorno como un país que normalmente es de acogida y en el cual pudo desarrollar su obra después de haber tenido que moverse dentro de una Europa que siempre ha estado en conflicto y moviendo, provocando inmigraciones y emigraciones, y que desde este propio país como es España también se han traducido con emigraciones en busca de lugares donde poder desarrollar actividades profesionales, culturales, investigadoras, educativas y demás. Y eso fue también México para muchos de los españoles que en un momento dado tuvieron que salir de este país buscando esos anhelos de libertad, de igualdad y de fraternidad, y los encontraron precisamente en México. Y el ejemplo nos lleva a ese otro nombre que también ha salido mencionado a lo largo de esta mañana, que es el de Eulálio Ferrer. Así que pues demos gracias también a Eulálio Ferrer, que fue capaz de desarrollar su actividad, de sobrellevar las circunstancias tan adversas las cuales tuvo que vivir y generar además todo ese legado que ha dejado en un país como México. Y de verdad que es realmente digno de mención, lo puedo decir, y ahí incluyo aspectos personales, pues tuve la oportunidad de visitar precisamente la Fundación Cervantina, el Museo Cervantes en Guanajuato y la propia ciudad de Guanajuato, que en esa idea de hacer un viaje pues es realmente un destino realmente digno de visitar. Aprovecho para efectivamente extender también el agradecimiento a Ana Sara Ferrer, o Ana, que efectivamente ha mantenido ese espíritu y ha sido capaz de mantener el premio en honor a esos valores. Es decir, que realmente lo que se valora aquí es precisamente las personalidades que destacan por sus contribuciones para conocer y comprender y potenciar aquellos aspectos que definen al ser humano como un todo. Esa integridad de la persona, del ciudadano crítico, democrático, luchador, y con esos tres valores que hemos mencionado antes y que se recogen muy bien a través de la historia de un país como Francia y que se ha transmitido como legado universal. Así pues, en esta ceremonia donde hemos reconocido y hemos premiado esos valores en la figura del profesor Todorov, filósofo, historiador de las ideas, pensador del más alto nivel académico y ético, y cuyas aportaciones hemos recordado aquí, insisto, el propio Todorov nos ha transmitido en sus propias palabras. Así que en esta idea de agradecimiento general yo les invito a que ese espíritu de alguna manera nos transforme o lo mantengamos, si es que ya lo tenemos, en momentos difíciles para no solo este país, sino yo creo que en general Europa y el resto del mundo. Así que después de estas palabras de agradecimiento, y tengo aquí una nota que tengo que recordarles, y es que esta tarde el premiado impartirá a las 5 de la tarde la conferencia Goya, Penseurs des Lumières, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, a la que por supuesto les volvemos a invitar, puesto que será el momento también de conocer el pensamiento del profesor Todorov, que de alguna manera resumida en cuanto a interés y muestra de estudio hacia una figura como Goya, hará de una manera un poco más extensa y profunda en la conferencia de esta tarde. Así que es la hora de decir, da pena, puesto que estábamos en una fiesta y no sabemos lo que nos espera ahí a
al salir de este acto, seguramente que preocupaciones, trabajo y demás, pero es verdad que es muy difícil seguir estando de fiesta a todas horas, o sea que tenemos que dar por acabado este acto, pero con la satisfacción de haber acudido a un reconocimiento, a un homenaje por algo en lo cual creemos y por lo cual deberemos de seguir luchando. Así que muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias profesor Todorov, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias a todos los presentes por su atención a esta convocatoria, por su atención a este acto, y declaramos clausurado, no quería decirlo, pero ya no llegamos, declaramos clausurado este acto de homenaje de entrega del premio Eulalio Ferrer al profesor Todorov. Muchísimas gracias a todos.